Eh, Muchas de las cosas que vamos a ver ya las vienen viendo, las venimos viendo en todo en toda la cursada, más o menos lo que es atención inicial del paciente traumatizado, etcétera, pero bueno, esto es enfocado un poquito más específico al abdomen en sí, ¿sí? Eh, bueno, uno de los conceptos que tienen que manejar en cuanto a lo que es trauma de abdomen eh, es que hay que tratar de hacer un rápido diagnóstico de lo que el paciente tiene, porque a veces eso puede jugar en el retraso diagnóstico, puede jugar en contra, obviamente, del paciente y hace que el paciente, obviamente, tenga más chance o más riesgo de morbimortalidad. Mortalidad. Entonces, obviamente que cuanto más precozmente diagnosticamos, más precozmente, obviamente, vamos a tratar al paciente y eso, obviamente, como dice ahí el cuadro, va a disminuir la mortalidad. Por eso el retraso diagnóstico es bastante complicado. Siempre tienen que sospechar el trauma de abdomen, sobre todo el trauma de algunos órganos específicos, de acuerdo sobre todo a la cinemática que el paciente presenta. Eso es básicamente un resumen, o sea, basado en la cinemática y en lo que el paciente tiene, está bien, no es lo mismo evaluar a un paciente que esté consciente, que esté lúcido y que les diga que le duele acá, que le duele allá, que le duele adelante, que le duele atrás, a un paciente que esté inconsciente, chocado, con traumatismo de cráneo, con traumatismo de tórax, con traumatismo de miembro y asociado también un traumatismo de abdomen. O sea, no es lo mismo, no es el mismo paciente, obviamente, y uno tiene que tener otro índice de sospecha de ir a buscar las lesiones más específicamente y con más detenimiento que si el paciente estuviera, obviamente, lúcido y con todos sus sentidos permeables, vamos a decir, ¿sí? Así que, bueno, eso hay que tener en cuenta. Eh, bueno, como tal, el trauma de abdomen obviamente es una causa frecuente de muerte, ¿sí? Es una causa frecuente de muerte muy frecuente, ¿sí? Eh, Como dice ahí, puede haber errores tanto desde el punto de vista táctico como estratégico, lo que estábamos charlando recién, desde el punto de vista de la sospecha y toda esa cuestión, para hacer un diagnóstico temprano. Y como dice también ahí, enmascarados por otro traumatismo en otras regiones, lo que les decía. No es lo mismo tener un paciente con un trauma abdominal puro que con un trauma abdominal asociado a otro tipo de trauma. Así que bueno, eso hace que, como les dije, se pueda llegar a cometer algún error. Los pacientes alcoholizados, obviamente, no es lo mismo también evaluarlos. Así que eso, bueno, hace todo un combo de sobre todo que redunda en lo que es el retraso en el diagnóstico y, como les dije, el aumento de la mortalidad. Recuerden también que el paciente puede tener un cuadro, por ejemplo, de hemoperitoneo, eh, y ese hemoperitoneo muchas veces no genera síntomas, no genera semiología al inicio, así que bueno, el 20% de esos pacientes pueden llegar a tener un examen físico normal, como dice la diapositiva, así que también para tenerlo en cuenta. Por eso van a ver que uno de los auxiliares diagnósticos en cuanto a lo que es el tratamiento temprano, la evaluación temprana del paciente, la evaluación primaria, es la ecografía FAST. Entonces eso nos permite apoyar el ecógrafo y el paciente esté lúcido, consciente o inconsciente, lo que sea, nosotros detectar, por ejemplo, si tiene líquido libre o no, y ya con eso ir sospechando alguna lesión específica. Y bueno, como está la flechita ahí, siempre como les dije, como les vengo diciendo, sospechar y reevaluar constantemente el paciente para evitar, ¿no es cierto?, pasar por alto algún diagnóstico y bueno, y con eso retrasar el tratamiento correcto. Esto no lo voy a tocar demasiado, ustedes ya más o menos lo conocen, lo que es revisión primaria, revisión secundaria y revisión terciaria. Eso es más o menos lo que vimos ya, lo que ya vieron, lo que tienen en claro. Solamente decirles que, bueno, que la revisión primaria, recuerden siempre que es la detección de lesiones que ponen en riesgo la vida de forma inmediata y tratarlas lo antes posible, ¿sí? Con sus auxiliares de diagnóstico y bueno, para tratar, como dijimos, de hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento rápido. Y bueno, después obviamente revisión secundaria y revisión terciaria ya cuando el paciente está internado en la sala y la reevaluación de ese paciente de forma constante.
Siempre hay que tener en cuenta, bueno, como dijimos, identificar ese tipo de patrón o el tipo de lesión de abdominal que pueden comprometer, eso va sobre todo en cuanto a la cinemática del trauma. Sí o sí aplicar una sistemática de evaluación y de diagnóstico, hacerlo en forma ordenada, ¿sí? En forma rápida, pero en forma ordenada, de forma que tratemos de ser lo más específico posible con determinadas lesiones y podamos detectarlas, ¿sí? Por eso hay que ser bien sistemático en la evaluación del abdomen para poder definir un tratamiento correcto, un tratamiento adecuado. Bueno, como el paciente con traumatismo de abdomen, el manejo inicial del paciente es lo mismo que el manejo inicial de cualquier paciente politraumatizado. Las prioridades son las mismas, nada más que la evaluación del paciente con trauma abdominal, o sea, entra dentro de lo que sería la evaluación de la circulación, o sea, el estado hemodinámico del paciente, porque es sobre todo por lo cual se va a manifestar eh, el paciente, se va a manifestar sobre todo por alguna alteración hemodinámica, así que eso entraría dentro de ese ítem de evaluación, pero el resto obviamente que es un paciente politraumatizado que se evalúa y las prioridades son las mismas que cualquier paciente o cualquier tipo de politrauma que el paciente tenga. Como dijimos, en el abdomen entra la evaluación primaria, si hay compromiso en la circulación, como dijimos, ¿sí? Si hay palidez, sudoración, etcétera, compromiso de la C. Ninguna lesión pone en peligro la vida, ninguna lesión abdominal, excepto que el paciente, como estamos hablando, el paciente tenga hemorragia, que es por lo cual se va a manifestar. Entonces ahí sí vamos a tener que tomar conducta y tomar una conducta activa más rápido. Pero bueno, es lo único que nos va a matar el paciente. Una lesión intestinal no nos va a matar el paciente en forma inmediata, pero una hemorragia sí. ¿Está? Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y si no hay ninguna lesión hemorrágica que ponga en peligro la vida, la evaluación del abdomen entra a la evaluación secundaria. O sea, el paciente una vez que lo estabilizamos, lo pasamos al tomógrafo, hacemos algún tipo de estudio que nos termine de confirmar o no alguna lesión que podamos estar sospechando, ¿sí? Pero cuando hay compromiso hemodinámico, obviamente que entra dentro de lo que es revisión primaria o evaluación primaria. Ahí tenemos los auxiliares de diagnóstico que podemos llegar a tener para evaluar a un paciente con trauma abdominal. Fíjense que esto es lo más importante, la ecografía FAST. El paciente llega inmediatamente cuando está en la camilla, le podemos hacer ya, mientras se está evaluando la vía aérea, mientras se está intubando, mientras se está haciendo todo lo que se le tenga que hacer, nosotros podemos estar haciendo una ecografía en forma rápida y detectando si el paciente tiene, por ejemplo, ya líquido libre o no tiene líquido libre. Sobre todo si el paciente está con alteración hemodinámica, si está chocado, si está con alguna clínica de sangrado. Entonces ya nos vamos a dar cuenta si el abdomen es o no un foco de sangrado. O sea, el sangrado puede estar en el tórax, en el abdomen, en la pelvis o los huesos largos, como ustedes ya saben. Y bueno, en este caso ya estaríamos descartando o no si tuviéramos el líquido libre o no en el abdomen. Bueno, el cuadro del paciente puede venir ya sea por un compromiso abdominal o por un compromiso de otra parte, pero eso lo detectamos sobre todo con la ecografía FAST, la ecografía abdominal, ¿sí? Bueno, esto lo venimos charlando, determinar qué tipo de lesión tiene el paciente para saber si el paciente necesita una intervención o no. Y tener en cuenta que hay hasta en un 34-35% de pacientes que tienen lesiones ocultas y que nosotros no las detectamos en la revisión primaria. O sea que hay que tener en cuenta eso, y como dice ahí, más que el diagnóstico del órgano lesionado, importa siempre determinar la necesidad de realizar un tratamiento estabilizador del paciente. Hay que estabilizarlo y después, bueno, obviamente determinar qué órgano está lesionado, pero bueno, lo primero es ponerlo en condiciones para poder tomar una conducta que sea una conducta eh, lo más efectiva posible, ¿sí? Así que eso hay que tener en cuenta. Los tipos de patrones, bueno, que pueden comprometer la vida, bueno, generalmente son, como dijimos, en el abdomen, son sangrados. Fíjense acá, tenemos una lesión arterial, una lesión bien evidente, que está obviamente generando la hemorragia que el paciente tiene, ¿sí? Generalmente hay un porcentaje de muerte que ocurren por eso, ¿sí? Hasta un 30-40% de las muertes ocurren por ese sangrado.
Y fíjense acá otras lesiones que pueden estar presentes, una lesión en este caso esplénica, la lesión anterior que era otro vaso que está lesionado, fíjense incluso hay un compromiso ya del intestino, o sea, con una coloración ya un poco azulada del intestino, o sea que hay alguna alteración de la irrigación también que ahí está comprometiendo el órgano. Así que bueno, eso es importante tener en cuenta. La sistemática de evaluación, como dijimos, y diagnóstico, siempre tener una correlación anatómica. Ustedes saben que el abdomen se divide en 9 regiones, esas 9 regiones tienen una correlación anatómica con los órganos internos, entonces hay que tener en cuenta ahí determinados patrones de lesión que pueden comprometer esas regiones y uno puede por ahí sospechar ya algún tipo de lesión específica de acuerdo a la región anatómica afectada. La cinemática también, o sea, la cinemática puede ser un traumatismo abdominal cerrado, puede ser un paciente con un traumatismo abdominal abierto, o sea, una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, puede ser un paciente que salió despedido del auto, un paciente que iba sin cinturón de seguridad y que, bueno, tuvo un traumatismo no sé, contra el volante, por decirles algo. O bueno, como les dije, sale despedido del auto y eso genera también un abanico de posibilidades que pueda llegar a tener, de lesiones que pueda llegar a tener ese paciente, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y obviamente tener en cuenta la correcta inspección y evaluación del paciente, ¿no? Lo que venimos charlando. Dentro de lo que les dije recién, la correlación anatómica con las 9 regiones del abdomen. No olvidar la región tóraco-abdominal, donde puede haber afectación tanto torácica como abdominal en algunos tipos de traumatismos, sobre todo en los traumatismos abiertos. Depende incluso el tiempo respiratorio en el cual haya ocurrido la lesión, si ocurrió en inspiración o en expiración. El diafragma puede estar más bajo o más alto, entonces puede haber lesión abdominal pura o lesión torácica pura o lesión combinada, tanto torácica como abdominal. Entonces eso también hay que tener en cuenta. No olvidarse la región posterior, ¿sí? La región posterior tóraco-abdominal, la parte lumbar y la parte pélvica o la parte glútea. Muchas veces tenemos lesiones a nivel de la pelvis o de la parte glútea que genera lesiones intraabdominales, ¿sí? Heridas sobre todo abiertas, heridas de arma de fuego que ingresan en el glúteo y que terminan lesionando órganos intraabdominales. O sea, eso hay que tener la sospecha y hay que evaluar el paciente con ese tipo de sospecha y para buscar específicamente las lesiones. Esto es como para que vean nomás la foto que ya la deben haber visto un montón de veces, pero bueno, la compleja relación anatómica que hay en el abdomen, sobre todo en el retroperitoneo, como se ve en esta foto, la cantidad de órganos lesionados que puede haber. Así que bueno, para que tengan en cuenta la magnitud de las lesiones y bueno, por qué hay que ir a buscar específicamente algunos tipos de lesiones y tratar de determinar lo mejor posible para poder hacer un tratamiento rápido. Fíjense la rica red vascular que hay en el retroperitoneo, eso es muy importante. Hay muchas veces lesiones vasculares que comprometen la vida rápido, las lesiones de las ilíacas, las lesiones bueno, ni hablar de la aorta, pero por suerte no es uno de los vasos más lesionados, pero bueno, la vena cava también, bueno, que generan mucho sangrado y puede generar o puede comprometer la vida en forma rápida, ¿sí? Lo mismo que la pelvis, fíjense la cantidad de vasos que hay en la pelvis. Por eso la importancia, por ejemplo, de lo que hablábamos recién, las lesiones a nivel glúteo y la proyección interna, ¿no es cierto?, de la cantidad de estructuras que hay, bueno, para sospechar, ¿no es cierto?, alguna lesión de esas estructuras. Dentro de lo que es la cinemática, como charlamos, la cinemática no es lo mismo un paciente que vaya en un automóvil a baja velocidad, con el cinturón de seguridad, bueno, con todo el cuadro, vamos a decir, de protección, y no es lo mismo que uno, qué sé yo, que como este caso, un paciente que probablemente haya volcado, que pueda haber ido sin cinturón. Bueno, no es la misma cinemática, eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo que un paciente que va en moto que un paciente que va en auto. No es lo mismo que se traumatice con el abdomen, con el manubrio en el abdomen superior,
a que tenga no sé, algún otro tipo de trauma. O sea, hay que buscar, de acuerdo a la cinemática, lesiones específicas y bueno, sospechar sobre todo las lesiones interabdominales, ¿no? Por ejemplo, en esa foto, ¿qué es lo que ven ahí en esa foto de positivo y que les puede generar algún tipo de llamada de atención, vamos a decir? Hay un hematoma que podría ser por el cinturón mal puesto o Ajá. por un golpe. Ujú. ¿Sí? Podría estar distendido también el abdomen. Ujú. Sí, también. Eh, primero, Parece cuando que, usted... Sí, 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 decime. parece que tuviera también un hematoma arriba, eh, Ujú. en el tórax. Sí, Apenas se ve, pero parece. sí, también. Lo importante de esta situación es que cuando ustedes vean un paciente así, cuando ustedes ven un paciente con este tipo de estigmas, eh, primero tienen que sospechar, obviamente, que fue un impacto de alta energía, ¿sí? Para dejar ese estigma, por ejemplo, por el cinturón, como tiene esta paciente y está mal colocado, como dijeron ustedes, porque no está bien colocado, no está pasado el cinturón por donde tiene que estar pasado. En realidad no tiene los puntos de apoyo que tendría que tener. Eh, Esto hace que al tener estas lesiones en la piel, ustedes sospechen que tenga un impacto de alta energía y obviamente imagínense, si dejó esta impronta en la piel, lo que pueden llegar a ser los órganos internos, ¿no? Eh, Ustedes no se olviden que, por ejemplo, en un mecanismo de desaceleración brusca, si ustedes van a 60 kilómetros por hora, el auto para por desaceleración brusca, pero ustedes siguen ustedes por cinemática, por cinemática, por inercia, siguen a 60 kilómetros por hora, y lo único que los va a contener a ustedes es el cinturón de seguridad. Si tienen el cinturón de seguridad colocado, está bien, no se van a movilizar, no van a seguir ustedes la inercia de los 60 kilómetros por hora, pero los va a frenar el cinturón de seguridad, pero los órganos internos de ustedes sí van a seguir a 60 kilómetros por hora. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces tenemos lesiones de pedículos vasculares, sobre todo, de órganos internos, por ese tipo de cinemática. Por eso hay que sospecharla. Si ustedes ven así, este paciente o esta paciente con ese estigma, sospechen que fue ese impacto de alta energía y sospechen que puede haber alguna lesión intraabdominal. O sea, tienen la obligación de ir y buscarla y descartarla, ¿sí? Y lo más rápido que puedan. Obviamente, si el paciente tiene clínica de hipovolemia y toda la cuestión, con más razón tienen que detectar a ver qué pasa y si les da o no les da para evaluarlo al paciente, o tienen que llevarlo al quirófano sin hacerle ningún estudio complementario. Bueno, eso hay que ver cómo es, pero bueno, lo importante es que se den cuenta que cuando vean a un paciente de este tipo, sospechen que es algo importante, que es algo de alta energía y que tienen que ir a buscar lesiones hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Ahí está, bueno, los órganos frecuentemente lesionados, en lo que es tramo abdominal. Una cosa es tramo abdominal cerrado y otra cosa es tramo abdominal abierto. En este caso es una estadística de lo que es tramo abdominal cerrado. El órgano que más frecuentemente se lesiona es el vaso, ¿sí? El hígado es el otro órgano que frecuentemente se lesiona, y bueno, después viene el resto. Pero cuando vean los tramos abiertos van a ver que cambia el porcentaje, donde va a cambiar, y el intestino delgado, por ejemplo, va a ser uno de los que más se va a lesionar. Acá tienen lo que hablábamos de los tramos abiertos, tanto de traumatismo por arma blanca, por arma de fuego. Eh, bueno, eso puede ser de baja, mediana o de alta velocidad. Y bueno, ahí tienen algunas fotos, algunas lesiones, donde por la correlación anatómica de la región afectada, ustedes pueden determinar qué órgano puede llegar a estar lesionado, ¿no? Así que eso es importante que lo tengan en cuenta. Fíjense cómo cambia el porcentaje, como les dije, de los órganos lesionados cuando hay un trauma penetrante. El intestino delgado pasa a ser el primer órgano en cuanto a la frecuencia, o sea, los órganos huecos, lo que ocupan mayor volumen, mayor espacio, mayor superficie en el abdomen, el colon también, y después, bueno, viene el hígado y, bueno, el resto de los órganos que se afectan, ¿sí?
Fíjense este tipo de herida en la región tóraco-abdominal, o en la región, en realidad no tóraco-abdominal y en la parte dorso-lumbar, esa lesión abierta. Son lesiones que muchas veces son difíciles de determinar si hay penetrancia o no, si penetra o no penetra la lesión en el abdomen. Entonces, bueno, a veces hay que explorar las heridas, o a veces si no se puede explorar la herida o no deja certeza de que no haya lesión intraabdominal o retroperitoneal, hay que meter el paciente a quirófano, explorarlo bajo anestesia, o a veces incluso hasta si hay alguna lesión, terminamos haciendo alguna laparotomía, ¿no? Pero bueno, son lesiones que por ahí se complejiza un poco la evaluación y determinar si hay algún otro tipo de afectación. Una pregunta. Sí. Volviendo a la imagen anterior, si nosotros estamos en una guardia, Sí. por ejemplo, yo cuando estuve en una guardia, no, digamos, yo cuando estuve en el centro de salud, vino un chico que lo trajeron de la casa con un trauma por arma blanca, que también, o sea, estaba abierto así, pero obviamente no se sabe la profundidad. Y te pregunto, en ese caso, ¿nosotros tenemos que tramitar la ambulancia para llevarlo al Cuyen? ¿O cómo es? Y si no, ¿quién la tramita? Porque en ese momento como que le dijeron, vos tenés para irte al hospital. Sí, 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 dijo y se lo llevaron. O sea, Bueno, eso es un riesgo para el médico que lo evalúa, depende de la lesión que haya tenido. O sea, si tiene una lesión de este tipo, yo no lo voy a mandar caminando generalmente. O no lo voy a mandar en forma particular. Ahora puede haber sido una lesión mucho más superficial y que no se sospechaba otra cosa, no estaba en riesgo ahí el paciente, no estaba con ningún cuadro de gravedad en ese momento, o vino caminando y no tenía ninguna clínica específica de hipovolemia, de nada raro. Bueno, por ahí el paciente se puede llegar a ir solo, pero bueno, si va al centro de salud, una herida de arma blanca y es todo un cuadro, yo no sé si lo mandaría. Yo preferiría llamar a la ambulancia y que la ambulancia lo lleve, por más que sea algo que por ahí no sea nada. Porque si llega a pasar algo en el camino, llega a pasar algo al paciente, y vos lo viste en el dispensario, van a decir, ¿por qué no tramitaste la ambulancia y lo dejaste ir al paciente solo? O sea, es como que más seguro llevarlo en la ambulancia. Aunque a veces en la ambulancia no va ni el médico, va el enfermero solo con el chofer. Pero bueno, es lo que hay y vos lo trasladaste de la manera que corresponde. y ahí le haríamos tipo un vendaje para comprimir eso y lo mandamos nomás. Le cubrís la herida, porque fíjate que esta herida ni siquiera sangra. Esta herida vos se la cubrís con un apósito estéril si tenés, con una gasa y nada más. O sea, no hace falta hacerle mucha compresión porque no sangra, o sea, no hay un sangrado acá específico. Y cuando tiene una lesión intraabdominal, el sangrado no es hacia afuera, sino que el sangrado es hacia adentro, o sea que tampoco podés comprimir el abdomen. No hay manera de hacer hemostasia por compresión directa desde afuera cuando hay un sangrado intraabdominal. La única manera de tener un sangrado de ese tipo es haciendo una laparotomía. No hay otra alternativa. Así que eso es más o menos. Gracias. Bueno. Bueno, en cuanto a lo que es la clínica, la semiología del paciente, ustedes obviamente que tienen que examinar el paciente como cualquier otro paciente. Bueno, fíjense ahí que en esa foto se ve el paciente con un orificio de bala acá en el hipocondrio derecho. Si bien no parece un paciente crítico en ese momento, está con la mascarilla con oxígeno, está un poco pálido, se lo ve en la foto, un poco pálido. O sea que podemos estar sospechando que puede haber algún grado de sangrado. Así que bueno, este tipo de pacientes hay que tratar de hacer una evaluación rápida y tomar una conducta rápida. O sea, si va a ir a la laparotomía, este paciente va a la laparotomía, o sea, se le haga o no se le haga algún estudio, con esa herida de bala ahí y con ese examen físico, ya el paciente tiene indicación de laparotomía. Pero bueno, a veces da tiempo para meterlo al tomógrafo, el paciente está en condiciones para meterse al tomógrafo, entonces le podemos hacer una tomografía, vemos dónde está la bala, vemos la proyección, vemos qué órganos pueden estar lesionados.
No nos cambia la conducta porque hay que operarlo igual, es cierto, y tampoco nos va a cambiar mucho la táctica porque hasta que no lo operemos no vamos a saber qué órgano está lesionado. Pero bueno, a veces podemos sospechar lesión en algún otro órgano y bueno, le hacemos la tomografía. Y si no, nadie le va a decir nada si a este paciente lo pasan directamente al quirófano, o sea, no hay problema porque la indicación quirúrgica está, así que hay que hacerla igual. Bueno, acá como se resalta un poco en la foto la palidez del paciente, ¿no es cierto? Te lo ven que está pálido, y bueno, eso indica ya semiológicamente que algún grado de sangrado el paciente tiene. Este otro paciente que, bueno, tiene traumatismos múltiples, fíjense, traumatismo de cráneo, traumatismo abdominal, un paciente que está intubado, o sea, un paciente que está con alteración de la conciencia. Estos pacientes son difíciles de evaluarle el abdomen sobre todo porque no te responden si le duele o no le duele, o sea, se tienen que basar en los signos vitales del paciente y acá básicamente en la ecografía FAST, ¿sí? Acá hay que hacer una ecografía FAST y detectar sobre todo si hay líquido o no hay líquido en el abdomen. Entonces ahí, en base a eso, sospechar, ¿no es cierto?, si hay algún grado de sangrado y qué órgano puede estar lesionado. Acá tiene estigmas por todos lados, puede tener una lesión esplénica, puede tener una lesión hepática, puede tener estigma de los dos lados, así que bueno, puede haber cualquier tipo de lesión. Y después si está en condición el paciente, lo pueden meter al tomógrafo, si está estable, le pueden hacer un poquito de contraste y se ve bien sobre todo los órganos macizos, tanto el hígado como el vaso, y ver si hay algún grado de lesión o no. Y si es de tratamiento pasible de tratamiento quirúrgico o no. Lo que dijimos antes, la ecografía FAST, sobre todo en el paciente que está en estado de shock. Bueno, es un método, como ya saben, ustedes seguro, un método no invasivo, un método barato, un método repetible, o sea, lo pueden hacer las veces que quieran, que no le va a afectar al paciente en nada y les va a aportar datos. Así que bueno, se la puede utilizar a la ecografía. Hoy en día se la utiliza la ecografía como el estetoscopio en la emergencia, ¿sí? Así que es como pasó a ocupar el lugar del estetoscopio. Porque incluso se evalúa el tórax, se puede evaluar todo con la ecografía, así que es muy útil. Dentro de lo que es la sistemática de evaluación, el diagnóstico del paciente, en cuanto a lo que es examen físico, exámenes complementarios, la exploración de la herida es un método que se puede llegar a realizar. Hay que tener cuidado porque generalmente tiene que hacer la exploración alguien que tenga experiencia, explorar con cuidado la herida para no hacer nosotros una herida en el paciente cuando hagamos la exploración, o no, por ejemplo, una herida que a lo mejor no es penetrante, y nosotros por explorarla en forma incorrecta la podemos llegar a ser penetrante en el abdomen, ¿está? Entonces eso puede llegar a necesitar ese paciente una cirugía, a lo mejor en algún caso en que no lo necesitaba, si es que la herida no penetraba. Así que bueno, en general se aconseja que sea explorada por un cirujano y bajo buenas condiciones para que sobre todo el paciente no les dé datos falsos, ¿sí? Bueno, radiografías se pueden llegar a hacer, se hacen cada vez menos, pero se pueden llegar a hacer. Con el tema de la ecografía, la radiografía se hace poco, pero bueno, en algún caso puede llegar a ir un paciente a rayo y bueno, uno le hace una placa de tórax y ve un neumoperitoneo, por decirle, y el paciente que, bueno, hace un diagnóstico de una perforación de víscera hueca. Bueno, como está ahí el lavado peritoneal, ya no se hace más, el lavado peritoneal diagnóstico, es una cosa que quedó en el pasado, no se usa más. Ganó lugar la ecografía y obviamente la tomografía. La resonancia para la emergencia no se usa, porque obviamente el paciente tiene que estar en buenas condiciones para poder estar el tiempo que necesita la resonancia para realizarse. Así que lo más rápido es la ecografía y la tomografía, que son las dos cosas que más se utilizan y que más nos ayudan a hacer el diagnóstico en los pacientes con trauma de abdomen. Tengo una consulta, ¿la radiografía se usa en el lecho? ¿En dónde? O sea, en la misma showroom, por ejemplo, en el lecho, lo que se llama. Sí, sí. Se puede utilizar, sobre todo se puede hacer la radiografía de tórax. Radiografía de abdomen no, generalmente no nos sirve demasiado.
nosotros en la emergencia o en un cuadro agudo así no estamos buscando niveles de hidroaéreo ni nada por el estilo, o sea, y no vamos a ver sangre tampoco en la radiografía, así que no hacemos radiografía de abdomen. Lo que podemos llegar a hacer, sí, en el lecho, alguna radiografía de pelvis, una panorámica de pelvis, como para ver si hay algún tipo de afectación, por ejemplo, en la pelvis, que a veces se hace, pero la que más se utiliza por ahí es la ecografía, la radiografía de tórax, ¿sí? Y la cervical es raro, o sea, si lo vamos a meter al paciente al tomógrafo, le hacemos una tomografía cervical que es más rápida, más específica, más sensible para buscar lesiones, y no le hacemos la radiografía de perfil ahí en el showroom. Y por ahí también sí hacemos alguna radiografía de miembro, si hay algún miembro afectado, que sospechamos alguna fractura o algo, se puede llegar a hacer, pero bueno, eso ya es en la revisión secundaria y no en la revisión primaria, ¿sí? Lo de la ecografía, como muestra acá, bueno, la ecografía FAST o la ecografía FAST-E, que es el FAST extendido, ¿sí? Extendido lo que es el espacio pleural también, y en los vértices pulmonares se pueden evaluar. Se utiliza para, como les dije, evaluación del paciente y ver si tiene o no tiene líquido libre. Y en los 4 focos, ¿sí? Se mira el pericardio primero para ver que no haya algún compromiso pericárdico, y después el espacio hepatorrenal, el espleno renal y el fondo de saco de Douglas. ¿Sí? Son los 4 lugares que se evalúan y bueno, y se ve si hay algún grado de afectación o hay líquido libre en esos cuadrantes, indicando obviamente si hay líquido libre que es sangre, ¿no? Sangre hasta que no se demuestre lo contrario. Se puede evaluar, como dijimos también, las bases pulmonares para ver que no haya derrame pleural. Eso se evalúa muy fácil, ahí cuando uno evalúa el hígado y cuando evalúa el vaso, ve el diafragma y arriba ve el pulmón, así que si hay sangre se ve enseguida. Los vértices pulmonares también, incluso se pueden detectar hasta neumotórax por ecografía. Y bueno, y obviamente la vena cava inferior, que si un paciente está en estado de shock, podemos ver el grado de colapso, ¿no?, de la vena cava y evaluar también el grado de depresión hemodinámica que puede llegar a tener de acuerdo al estado de la vena cava inferior, ¿sí? Así que bueno, es un método muy utilizado y cada vez más utilizada la ecografía al pie de la cama. Bueno, acá lo que hablamos de la herida, lo que les dije recién, de la exploración de la herida. Fíjense que en este caso está explorada la herida y la pinza entra en forma completa en la pared abdominal y penetra obviamente en el abdomen. O sea, este paciente tiene indicación de laparotomía. Hay que ver después si la laparotomía es terapéutica o no terapéutica, porque puede ser que haya penetrado la pared, pero no haya lesionado ningún órgano interno, interabdominal. Entonces, a veces nos pasa que hacemos la laparotomía y no hay lesión interna, y bueno, se llama laparotomía no terapéutica. O sea, se abre el abdomen, se mira, no hay nada, se cierra y listo, se terminó el problema. Pero bueno, con ese grado ese tipo de exploración de herida, tiene indicación quirúrgica, porque bueno, es una herida penetrante. Hay que ver si realmente hay alguna lesión o no intraabdominal. La radiografía simple, como dijimos, se puede llegar a utilizar en determinados casos, sobre todo en pacientes que estén bien hemodinámicamente, pero bueno, la tomografía va ganando cada vez más lugar y bueno, es como es más específica y más rápida, por ahí va desplazando un poco a la radiografía. Pero pueden estar en algún lugar donde no tengan tomógrafo y pueden hacer una radiografía que les pueda llegar a servir, ¿no es cierto? Para una radiografía de tórax, para ver si no hay neumoperitoneo. A veces en la radiografía abdominal podemos llegar a ver algunas lesiones específicas, como aire retroperitoneal o alguna cuestión así, que es para lo único, no para buscar sangrado, sino que sobre todo para determinar la presencia de aire o no. Y bueno, se pueden llegar a realizar. Por ejemplo, ahí hay una radiografía en un paciente, en un paciente con un trauma cerrado. ¿Ven algo raro en esa placa? ¿Ven alguna alteración o ven una placa normal? ¿Qué es lo que ven ahí? El No ven riñón, nada. el riñón derecho se le nota la silueta, no sé si puede ser aire que está alrededor. Ajá, está bien. Sí, puede ser. ¿Puede ser el signo del reboque, profe? O nada que ver.
No, no hay no. Signo de revoque no. Signo de revoque es cuando hay edema de las asas, cuando hay un paciente que está ocluido, que puede llegar a tener algún grado de oclusión, pero no es en este caso, no hay una. Se ve el marco colónico ahí sí, un poco de colon descendente, y acá parece ser esto o es delgado o a veces puede llegar a ser también un colon transverso, medio así tipo en guirnalda, más bajo, pero parece intestino, parte de intestino delgado también ahí, que se confunde con el colon. Pero bueno, lo positivo es que sí, que ahí se ve marcada la silueta renal. Hay aire Por también, ¿o no? Ahí debajo del diafragma derecho. ¿Puede ser? No se llega a que ver. hay que. Aire. Sí, es una imagen que deja un poquito de duda, es como para sospechar que puede llegar a ver ahí aire, sí, es una imagen que no es la más típica porque se tendría que ver bien abajo de todo el diafragma, no solamente de la porción interna del diafragma, sino que se tendría que ver todo, pero es como para, bueno, tener una sospecha y tratar de descartar por otro método si no hay alguna perforación o no. Pero en este caso lo más evidente es la presencia de ese retroneuroperitoneo que hay ahí, eh, por el aire que está marcando la silueta renal derecha. Y si ustedes ven esa imagen, ¿qué sospechan? ¿Qué lesión puede llegar a ver? ¿Qué les parece? ¿No sospechan nada? ¿Se fueron o no están ahí todavía? Sí, estamos acá. Estamos. Se haya perforado, no ¿Cómo? ocurriría que esté perforado, que esté perforado el intestino. Ajá. ¿Pero qué parte del intestino puede estar perforada? El colon ascendente. Puede llegar a ser, puede llegar a ser el colon ascendente, la parte retroperitoneal del colon ascendente, puede llegar a ser. ¿Y qué otro órgano también hay hueco que tiene una parte retroperitoneal también que puede El llegar a estar duodeno. roto? El El duodeno, duodeno. claro. Puede llegar a estar roto el duodeno, ¿sí? Hay que ver la cinemática de este paciente, pero vieron que tenía la foto anterior que tiene un traumatismo de centro abdominal, ¿sí? Esto es un traumatismo se clavó el manubrio de una bicicleta acá, y eso hizo esta lesión. eh, Cuando uno tiene ese tipo de traumatismo, sobre todo a nivel epigástrico, en el abdomen superior, eh, muchas veces en el momento del traumatismo ocurre lo que se llama un mecanismo de asa cerrada, o sea, el píloro está cerrado por arriba y el ángulo de Treat lo cierra por abajo al intestino, entonces queda una asa cerrada entre el ángulo de Treat y el píloro, entonces al momento del impacto el paciente genera una ruptura de lo que es esa porción de duodeno, de la primera y la cuarta porción, eh, y en algún lado puede estallar y pasa esto, se rompe el duodeno, y sobre todo cuando se rompe la porción obviamente retroperitoneal, segunda, tercera porción del duodeno, marca esto que es una imagen bastante típica de aire retroperitoneal y bueno, uno tiene que sospechar que hay un órgano retroperitoneal que puede estar lesionado, ¿no? Así que bueno, está bien ahí. Obviamente esto es indicación de cirugía también, hay que ir a ver qué tipo de lesión tiene. Profe, una pregunta con la foto anterior. Ajá. ¿Hay la diferencia de altura de los huesos ilíacos? Eh, ¿Es ¿Qué propone? por cómo se tomó la radiografía Claro, porque o está rotada la Ah, placa. listo, listo. Sí. Fíjate que la columna tampoco está bien derecha. Claro, por eso no sabía si era algo de la incidencia o también Ujú. se tenía que tener cuidado con eso. No, sí, está bien. Es una placa dentro de todo bastante bien técnicamente sacada, pero vos fíjate que este paciente debe tener dolor y está en una posición antálgica. O sea que probablemente esté rotada la columna y esté rotada la pelvis por eso, ¿sí?
Esta radiografía, ahí sí es bien evidente lo que es el neumoperitoneo. Se ve muy bien, sobre todo el neumoperitoneo siempre se ve mejor del lado derecho que del lado izquierdo, porque del lado izquierdo parece que se confunde con la burbuja de la cámara gástrica. Y acá, como está el hígado, siempre cuando se interpone el aire entre el hígado y el diafragma, se marca muy bien a media luna, como se ve ahí. Así que es un signo también de perforación de víscera hueca que tiene indicación quirúrgica. O sea, ustedes ya con esto están habilitados sin hacer otro estudio, a ir a hacer una laparotomía y a buscar a ver qué órgano está lesionado, ¿no? Bien. Bueno, ya venimos hablando de la ecografía, en cuanto a lo que es la sistemática de evaluación. El lavado peritoneal, como les dije, no está, actualmente no está siendo utilizado, se utilizaba antes, pero bueno, era todo un tema, porque había que hacer una incisión pequeña ahí periumbilical, generalmente por debajo del ombligo, con anestesia local, y se metía una sonda en el abdomen, una sonda nasogástrica, y se infundía en 1000 centímetros cúbicos de solución fisiológica, y se dejaba un ratito, se mezclaba el abdomen y se volvía a sacar el líquido por mecanismo por diferencias de presión, por mecanismo de sifón, vamos a decir, se bajaba el sachet de suero al piso y salía el líquido que uno había infundido, y ahí había que evaluar qué es lo que salía. Muchas veces salía sangre, como se ve en esa foto, pero ustedes recuerden que hay muchos pacientes que tienen traumatismos abdominales cerrados, con lesiones esplénicas o lesiones hepáticas, que tienen sangrado, que tienen el hemoperitoneo y que no tienen indicación quirúrgica. Hoy en día se usa tratamiento no operatorio de ese tipo de lesiones. Entonces, antes ver un lavado peritoneal con este tipo de imagen, el paciente iba a la laparotomía. Y muchas veces cuando uno lo laparotomizaba ya encontraba que el hígado no sangraba más o que el vaso no sangraba más y hubiera funcionado con tratamiento no operatorio. Entonces, por eso se dejó de utilizar. El único momento que era más efectivo era cuando uno evaluaba lo que salía y, bueno, uno encontraba o fibras alimentarias o encontraba bilis, que ahí sí estaba indicando que había una perforación de víscera hueca, eso sí era una indicación de la laparotomía, pero no siempre cuando había sangrado. Entonces, y era bastante complejo, había que saber hacerlo, hay que poner anestesia local, la incisión con el bisturí, abrir la aponeurosis del abdomen. Hay que hacer varias cositas que, bueno, que no esté habituado por ahí a un manejo quirúrgico, le costaba realizar esto. Y bueno, los pacientes que estaban operados también era difícil, porque por la cicatriz que pueda llegar a tener el abdomen, puede haber órganos internos que están adheridos a la pared abdominal, entonces también era riesgoso hacer el estudio. Así que, bueno, había un montón de cosas que, bueno, cuando apareció la ecografía ya se dejó de realizar y, bueno, quedó como para el recuerdo. La radiografía contrastada a nivel abdominal, sobre todo en este caso en los traumatismos de pelvis, sobre todo. Fíjense que este paciente tiene un traumatismo de pelvis, tiene una fractura acá de la rama iliopubiana del lado derecho. Se debe haber sospechado una lesión acá de uretra. Entonces se hace una radiografía contrastada para ver la uretra y para ver la vejiga. En este caso se ve que se llena bien la vejiga y, bueno, no hay fuga. La duda que hay en esa imagen a la derecha, que sí hay una imagen ahí como que puede llegar a ver algún tipo de alteración ahí en esa parte que puede llegar a ser una fuga de contraste. Fíjense que está más grande esa vejiga que la de la foto de la izquierda, o sea, tiene más presión. Entonces ahí cuando hay lesiones por ahí que son pequeñas, cuando uno le mete un poquito más de contraste, más de presión, fuga la vejiga y ahí se ve la fuga de contraste y, bueno, ahí hay que ver si es una fuga intraperitoneal o extraperitoneal y ver si hay que laparatomizar o no al paciente. Pero bueno, se utiliza para eso. La tomografía sirve para, sobre todo, detectar, bueno, no solamente lesión de órgano macizo, sino que también lesión de órgano hueco, porque uno puede ver el aire intraperitoneal que está libre, así que es una cuestión a tener en cuenta. Lo ideal sería en un paciente con un trauma cerrado o trauma abierto también, es hacerle contraste endovenoso. Esto permite
evaluar la irrigación de los órganos y ver también si hay, como en este caso, que se ve el hígado bien contrastado y ese hematoma que se ve ahí, si en realidad vendría a ser más radiopaco, ¿está? Esa zona que tiene menos captación de contraste es donde está el hematoma, donde está la lesión. Así que lo ideal sería hacerlas con contraste. Si no le hacemos contraste, no determinamos, la irrigación no nos permite evaluar si hay un grado de lesión o no. Fíjense acá cómo se ve también ese gran hematoma ahí a nivel hepático en esa tomografía. El paciente debe estar obviamente en condiciones para ir al tomógrafo, si bien ahora las tomografías son rápidas, pero bueno, antes eran más lentas y el paciente tenía que estar con un estado hemodinámico estable y casi normal, diría yo, para poder meterlo al tomógrafo, porque las tomografías tardaban 10, 15 minutos en hacerse de forma completa. Así que ahora las tomografías multislide se hacen en menos de 5 minutos, tenemos un barrido completo de todo el tórax, cervical, abdomen, pelvis, cráneo, todo. Entonces ahora cambió mucho eso. Hay otros métodos que pueden llegar a servir, sí, como la angiografía, la embolización, etcétera. Bueno, todo eso, la colocación de stent, la videolaparoscopía, que puede ser un método diagnóstico, tanto como diagnóstico como terapéutico, pero bueno, el paciente debe estar estable hemodinámicamente o normal hemodinámicamente para hacer una videolaparoscopía. No podemos meter a un paciente a quirófano a hacer una video en el caso que esté hemodinámicamente inestable, porque la videolaparoscopía se tarda más tiempo en realizar, genera aumento de presión intraabdominal por el neumoperitoneo, o sea, altera el retorno venoso. Y en un paciente en estado de shock, por ejemplo, no le puedo hacer ese tipo de procedimiento. Así que necesito hacer sí o sí una laparotomía. Y la angiografía, bueno, en algunos casos de sangrado específico de algunos órganos, se pueden hacer angiografía y embolización de los órganos y, bueno, tratar, por ejemplo, un traumatismo hepático como el que vimos en forma hemodinámica, embolizando la arteria que está sangrando y con eso ya el paciente se evitó ir a una cirugía y a una laparotomía innecesaria porque muchas veces no se puede hacer mucho con el parénquima hepático más que dejar alguna compresión externa, algún packing hepático y volver a meterlo a quirófano a las 24 o 48 horas y evaluarlo. Pero eso genera toda una cantidad de trastornos que, bueno, el paciente se los ahorra con la angiografía, ¿no? Acá hay un traumatismo esplénico, no sé si esto funciona, a ver. Ah, sí. Eso es una angiografía del vaso, ¿sí? Donde se canula no se canula, sino es que se encuentra, se busca la arteria esplénica y se pinta, ¿no es cierto?, el parénquima esplénico y ahí abajo se ve ese charquito negro, que es donde está la pérdida, donde está la zona donde está rota, ¿no es cierto?, el vaso, hacia la arteria, la vena. Y ahí se puede llegar a embolizar. Uno va ahí y hace una embolización selectiva y con eso se detiene el sangrado. Bueno, y después, bueno, como decíamos, el tratamiento puede ser quirúrgico o expectante, lo que venimos hablando. Así que cuando uno decide hacer un tratamiento no quirúrgico en un paciente con un abdomen agudo traumático, debe tener o reunir ciertas condiciones, sobre todo la reevaluación, tenemos que tener una reevaluación permanente, constante del paciente, o sea, debemos tener gente a disposición para que lo haga. O sea, si yo estoy solo de guardia en un hospital donde no tengo médico residente, no tengo médicos en internación, donde estoy solo, no puedo meter un paciente a la sala y tener que reevaluarlo en forma constante y viéndolo cada 1 hora, cada 1 hora y media, cada 2 horas, lo que sea, si no tengo laboratorio también, si no tengo método complementario por imágenes también, o sea, todo eso hace que yo pueda llegar a hacer un tratamiento no operatorio o no, o si no, en ese caso, derivar a un paciente a un lugar de mayor complejidad donde se pueda hacer. Por eso hay que hacer esas condiciones, ¿no? El examen físico repetitivo, con exámenes complementarios seriados, o sea, debo tenerlos para poder hacerlo. Laboratorio, radiografías, tomografía, ecografía, etcétera. Y bueno, y disponer de todos esos recursos en forma inmediata. O sea, no puedo tener que esperar
a que venga el radiólogo de la casa o el del laboratorio a sacarme sangre, ¿no? Tengo que tener todo eso disponible al instante, ¿sí? Y como dice ahí, es más grave no hacer una laparotomía en un paciente con algún estudio dudoso que realizar una laparotomía innecesaria. Muchas veces preferir abrir el abdomen y que no tenga nada, a haber dejado el abdomen sin hacerle ningún tipo de gesto y habernos pasado por alto alguna lesión que con el correr de las horas puede haber comprometido en forma importante el paciente, ¿no? Hay que definir el tratamiento, bueno, adecuado, bueno, también eso hay que ver, el tipo de evento, el tiempo, si se reanimó o no se reanimó el paciente, si se estimó o no se estimó la pérdida aproximada del volumen de sangre de ese paciente, si hay o no grado de contaminación de la cavidad abdominal, o sea, si hay lesiones de órganos huecos que puedan llegar a comprometer, ¿no es cierto?, el paciente, de acuerdo sobre todo al tiempo de evolución que tenga esa contaminación, y bueno, y si hay lesiones de diferentes tipos de órganos o sistemas, ¿no? No es lo mismo una lesión pura abdominal que una lesión abdominal, torácica, traumatismo de cráneo, miembro, pelvis, no es lo mismo. El paciente es mucho más complejo. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, ahí en el tratamiento quirúrgico las alternativas son o hago una cirugía definitiva en el primer tratamiento, o hago una cirugía parcial, en la cual yo puedo llegar a, por ejemplo, detener la hemorragia y dejar para un segundo tiempo la corrección de otro, o el tratamiento definitivo de esas lesiones, ¿sí? O si no, puedo hacer una cirugía de control del daño donde únicamente se detiene el sangrado y se deja todo el resto como está. O sea, se detiene el sangrado porque es un paciente que está, como dice ahí, un paciente in extremis, un paciente que está prácticamente al borde del paro, está muerto, está acidótico, está hipocalcémico, está, ¿cómo es? Hipotérmico, con coagulopatía, entonces no puedo estar con ese paciente jugando en el quirófano a repararle todo en la primera cirugía porque lo termino matando yo por el estado de medio interno que el paciente tiene. Entonces hay que entrar, detenerle sangrado, recuperarlo en terapia y a las 24 o 48 horas o a las horas que sea, pero cuando el paciente esté en condiciones, volver a meterlo a quirófano y repararle la lesión intestinal, hacer la resección que haya que hacer, etc. O sea, el paciente por una víscera hueca rota no se me va a morir, se me va a morir por un sangrado. Entonces eso, bueno, es lo que es la cirugía de control del daño, ¿no? Primera etapa en quirófano, segunda etapa en terapia, tercera etapa en quirófano, donde vuelvo a reparar las lesiones en forma definitiva. Así que eso es para tenerlo en cuenta y bueno, eso salva muchas vidas cuando lo hacemos, bueno, que haber reparado una cirugía de 4 o 5 horas, pero bueno, como dice la foto, la cirugía fue un éxito, pero el paciente no resistió. Es decir, si yo tengo un paciente chocado 4 horas en quirófano reparando lesiones, obviamente que la acidosis, la hipotermia, la coagulopatía, la hipocalcemia me van a hacer todos los estragos posibles y me van a dejar el paciente, obviamente, con pocas chances de sobrevida. Entonces necesito detener el sangrado, recuperarlo en terapia y volver a meterlo a quirófano para después hacer las lesiones para reparar las lesiones que tenga el paciente, ¿no? Bueno, después acá un poquito lo que era la cirugía de control del daño, que les dije, sobre todo para detener el sangrado. Fíjense, el abdomen lleno de sangre, hay que buscar dónde está sangrando y hay que detener ese sangrado. Y es lo que les decía recién, las muertes de estos pacientes ocurren por esto, ¿no? Por la respuesta inflamatoria generalizada que se genera y por la deuda de oxígeno que genera, obviamente, el sangrado. O sea, cuanto mayor tiempo esté en shock, mayor deuda de oxígeno y mayor riesgo para ese paciente. O sea, después no termino nunca saldando esa deuda de oxígeno y el paciente se me muere por una falla multiorgánica o se empieza a fallar todo a causa del shock prolongado, ¿no? Bueno, es lo que dice ahí, se mueren por esto y no porque haya fallado la reparación completa, es lo que les decía recién. La reparación completa se hace en un segundo tiempo, ¿sí? Bueno, acá hay algunas fotos, algunas cuestiones sobre la sospecha del tipo de paciente in extremis, son esos pacientes que están al borde de la muerte. Hay que tener, bueno, como dice ahí, sospecha para tratar de actuar lo más rápido posible. Cuando hay politraumatismos que afectan más de una cavidad, uno tiene que sospechar que ese paciente puede tener un compromiso hemodinámico severo, sobre todo. Estos pacientes son in extremis por compromiso hemodinámico, no por otra cosa.
cuando hay un shock importante, un shock grado 4, ¿sí? Con heridas penetrantes, con traumatismo cerrado, y el paciente que venga, por ejemplo, hipotenso, taquicárdico, del prehospitalario, ya con ese paciente que viene hipotenso del prehospitalario, uno ya tiene que sospechar que tiene una lesión grave y que está sangrando en forma importante, y un paciente que probablemente sea candidato a politransfusión, como esa cirugía de control del daño. Así que bueno, eso es importante a tener en cuenta y bueno, a determinar, ¿no es cierto?, el tipo de tratamiento que vamos a hacer, ¿no?, en ese paciente. Fíjense, todo este tipo de pacientes son pacientes que uno puede considerar in extremis, ¿no? Este paciente acá abajo tiene una distensión abdominal, un cinturón mal colocado, ahí a la altura del ombligo, distendida la paciente. Bueno, esto es un hemoperitoneo hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Eso es así. Bueno, ahí está la reposición cuidadosa de volumen, todas esas cuestiones que ya lo vieron cuando dieron shock, que hay que tener en cuenta. Como les dije, la etapa 1 la laparotomía, la etapa 2 de la cirugía de control del daño inútil, la etapa 3 el tratamiento definitivo en quirófano, ¿sí? Eso es lo que es la cirugía de control del daño. Bueno, son los objetivos: detener el sangrado, ¿sí? Fíjense cómo ahí están interponiendo una manguerita, algo de silicona en esa arteria que está rota, sin hacer una anastomosis, sin perder tiempo ahí, solamente para que no pierda irrigación al intestino, se pone esa estructura ahí de látex hasta que el paciente se recupere, después se mete a quirófano de nuevo, se saca eso y se hace la reparación arterial, o sea, no hay que hacer otra cosa. Fíjense acá los hematomas presentes, y ahí está lo que se le puso ahí a la arteria para permitir la perfusión. Fíjense que ahí está perfundiendo de nuevo, sin sangrado, bueno, para que permita, ¿no es cierto?, no tener una necrosis intestinal, que ya tiene el intestino, ya les dije, como les dije hoy, la foto, el color un poco ya oscuro de la hipovolemia. ¿La fijan en los dos extremos? ¿O cómo queda ahí? ¿Cómo? ¿La fijan después en los dos extremos o cómo queda ahí la manguerita? Claro, se fija en la parte proximal y distal de la arteria que está rota. Se fija y se liga para que obviamente no sangre, y la sangre empieza a correr a través de esa manguerita. Y después, cuando el paciente está mejor, se vuelve a ingresar a quirófano, se saca esa manguerita y se hace la anastomosis de la arteria. Con otro tipo de paciente, ¿no? Se hace la anastomosis y se hace la reparación definitiva. ¿Sí? Fíjense acá, bueno, acá evitar la contaminación, o sea, en este caso acá hay una lesión intestinal, fíjense que hay materia fecal, o sea, en este caso lo único que se hace es buscar dónde está el orificio en el órgano hueco, ponerle 2 clamps o dejarlo así, o hacerle una ligadura y dejarlo así hasta que se vuelva a meter a quirófano y se reseque o se haga lo que tenga que hacerse con el segmento ese intestinal que está afectado. O se hace una colostomía o lo que sea, pero bueno, no se da mucha vuelta con esto. Solamente se evita que siga perdiendo y que siga contaminando la cavidad y se lo manda a terapia. Y después, al otro día o cuando esté el paciente mejor, se hace una reparación definitiva. Fíjense acá, los clamps puestos en el intestino, para evitar, acá en este caso hay un sangrado a nivel del mesenterio, y bueno, se le están poniendo los clamps y hay que ver, bueno, no sé qué habrán hecho después en esta situación, si lo habrán mandado hacia terapia o habrán hecho algún grado de control de hemostasia acá con alguna ligadura y lo mandaron al paciente así. Pero bueno, eso es lo que es más o menos la cirugía de control del daño. Se para el sangrado y después se acomodan estas lesiones y pasa a terapia. Y bueno, esto ya es medio como que, bueno, no importa, esto lo van a ver si alguno hace cirugía en algún momento. Bueno, son las técnicas de cierre del abdomen, la más utilizada es esta, que es la colocación de la bolsa de Bogotá. El paciente va a quirófano así, con el abdomen abierto y contenido. Entonces, cuando vuelve a entrar a quirófano, uno no tiene que estar desarmando toda la sutura de la pared abdominal y no está lesionando la aponeurosis, nada raro. Se fija esto a los bordes de la herida solamente para que contenga el contenido abdominal y no pierda calor. Y al otro día, o cuando se meta a quirófano, se saca la bolsa, se vuelve a
a examinar el abdomen y después si da para tratamiento definitivo se lo cierra y si no se le vuelve a poner una bolsa y se lo manda a quirófano a la sala de terapia con la misma bolsa, hasta que se pueda cerrar la pared abdominal. Bueno, ¿y qué no debe hacer un cirujano o cualquier médico en realidad con un traumatismo abdominal? Bueno, restarle jerarquía a la patología, ¿sí? Al politraumatizado en sí. Cualquier paciente politraumatizado hay que darle importancia, ¿sí? No perder tiempo con exámenes complementarios que no sean necesarios. Una de las cosas, uno de los errores importantes que por ahí se cometen es que por ahí el cirujano no recibe al paciente y no hace la evaluación primaria, entonces no sospecha qué es lo que puede llegar a tener el paciente. Entonces, al no recibirlo, al no ver la cinemática, al no ver cómo llegó el paciente, uno no puede por ahí magnificar las lesiones que puede tener el paciente. Entonces, eso es importante que el cirujano esté presente al momento que el paciente llegue. No saber manejar protocolos, ¿sí? De acuerdo a los recursos que tengamos disponibles. Eso también es importante, saber manejar los protocolos, saber qué hacer con los pacientes cuando llegan y cómo manejarlos. Y bueno, otra de las cosas, como hablábamos recién, perder tiempo en reparaciones innecesarias cuando no son en ese momento las oportunas. O sea, es hacer lo que lo justo y necesario y dejar de hacer reparaciones innecesarias y hasta que el paciente esté en condiciones de poder soportar esa reparación. Por eso tiene que ir a terapia y tiene que reacomodarse. Bueno, como para terminar, bueno, cada centro o cada lugar donde uno esté trabajando debería tener un protocolo de diagnóstico y, bueno, tener objetivos finales, como dice ahí. Pero bueno, sobre todo los objetivos son el tratamiento precoz, disminuir el porcentaje de lesiones inadvertidas que puede llegar a haber en un paciente con trauma abdominal y obviamente disminuir las laparotomías no terapéuticas, o sea, no operar un paciente por operar, pero bueno, tampoco quedarnos con la duda si no tenemos manera de hacer un diagnóstico. Bueno, si hay que hacer la laparotomía hay que hacerla, pero bueno, tampoco es hacerle la laparotomía a todo el mundo por no tener una correcta evaluación del paciente, ¿sí? Bueno, y acá terminamos. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado por ahí? ¿No? ¿No entendieron nada? ¿Entendieron todo? ¿Todo normal? ¿Todo entendido?